Hola a todos. Hoy les quiero hablar sobre la idea de la materialización, desde que se concibe en una idea, un sueño o un deseo, o como una forma de pensamiento. Quédate hasta el final, te enseñaré 3 pasos para la materialización de los sueños. Es un método sencillo para pasar de la inactividad a la realización de tus sueños o proyectos. Todo lo que logras en tu vida parte de un pensamiento, de un deseo, de una idea central que siembras dentro de tu mente consciente y que sueles ir alimentando poco a poco, hasta tal punto de lograr tu cometido. Para la mayoría de nosotros, conseguir alimentar esta idea central o deseo con pensamientos positivos es la tarea más difícil en todo el proceso para materializar un sueño. Te explicaré por qué. Según la neurociencia, tenemos alrededor de 100 millones de neuronas haciendo conexiones entre sí, y dentro de nuestra mente se generan alrededor de 50,000 pensamientos por día. De estos 50,000 pensamientos, el 80% de ellos son negativos y muchas veces acerca de nosotros mismos, de tal manera que afectan directamente a nuestra confianza y a nuestra capacidad de hacer realidad nuestros sueños. Si te preguntas cómo sucede esto, permíteme explicarte. Debes tener en cuenta que nuestro cerebro no piensa en palabras, piensa en imágenes. Cada cosa que dices o piensas automáticamente es generada como una imagen mental en nuestro cerebro, y esa imagen mental determina tus acciones, determina lo que haces y cómo lo haces. Los pensamientos negativos generan imágenes mentales negativas que a su vez producen resultados negativos. Pero cuando cambias lo que piensas, cambias lo que sientes también. Y cuando cambias lo que sientes, cambias lo que haces. Y cuando cambias lo que haces, cambias el resultado. No se trata de irradiar un falso positivismo, porque tu mente no se creerá esto. Debes transformar tus pensamientos hasta tal punto en que tus acciones comiencen a generar un cambio positivo en ti y en tu vida. Y esto a su vez ayudará a entrenar la confianza en ti mismo. Recuerda que la confianza es como un músculo. Mientras más la entrenes, más fortalecida estará. Los pensamientos negativos que llegan a nuestra mente muchas veces provienen de terceras personas que quizás tengan alguna herida relacionada a sueños no cumplidos o están frustrados de alguna manera. Las personas usualmente hablan desde sus limitaciones, de las cosas que ellas por sí solas no han logrado cumplir, e indirectamente no quieren ver a nadie más logrando lo que ellos no pudieron lograr. Seguramente ya conoces la historia de Thomas Alva Edison. Fue un prolífico inventor estadounidense que patentó más de 1,000 inventos. Cada 15 días tenía un nuevo invento. Tras 1,000 intentos de fabricar una bombilla que no se fundiera al poco tiempo de encenderse, lo consiguió, y con ello pasó a la historia. En una entrevista le preguntaron si no consideraba un fracaso el hecho de haber realizado tal cantidad de pruebas antes de la definitiva. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? No fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Ahora bien, imagina todas las personas que debieron cruzarse en el camino de Thomas Edison durante su proceso de invención de la bombilla. Durante esos 999 intentos por patentarla, estoy seguro que muchas personas le dijeron no funcionará, lo mejor es que lo dejes, inventa otra cosa. Pensemos por un momento, ¿qué hubiese pasado si él hubiese escuchado a estas personas? Si se hubiese rendido y no lo hubiese seguido intentando. Puede que hasta el día de hoy aún no existiría la bombilla y aún viviríamos en tinieblas. He aquí la importancia de persistir, de cambiar nuestra mentalidad de no puedo a voy a intentarlo. Con esta respuesta, Edison nos da una lección de la importancia de la tenacidad, de perseguir los sueños y nunca darse por vencidos. Si fracasamos, levantémonos e intentémoslo de nuevo. No por el mismo camino, sino por otro, ya que lo imposible es aquello que no se intenta. Pero si no lo intentamos, jamás sabremos si hubiésemos triunfado. Y no lo intentamos básicamente por miedo a errar o a equivocarnos,
sin saber que muchas veces de los errores salen aciertos y que dentro de cada experiencia hay un aprendizaje que transformará tu vida y tu mentalidad. Solo necesitas creer que es posible y el universo hará el resto, abriendo todas las puertas del éxito y la abundancia justo frente a ti. Ha llegado la hora de actuar. Cada sueño, idea o proyecto necesita ser fijado y declarado de manera bien concreta para que no sea una mera ilusión. A continuación te enseñaré un método sencillo para salir de la inmovilidad y el primer paso que tomarás es la transformación de tu mentalidad para comenzar a materializar tus deseos. Tus sueños necesitan ser fijados en tu cerebro como ideas bien concretas o intenciones concretas de lo que quieres. Elige el sueño más amado y que te genere más alegría. En una hoja escribe de qué se trata, ya sea amor, viajes, dinero o mejorar tu salud, etc. Lo importante es que te genere alegría o un sentimiento positivo la idea de concretarlo. Ahora, colócale una fecha. Por ejemplo, el 17 de diciembre saldré de viaje. Repite esta fecha o evento como una afirmación. Hazla tu afirmación y cada vez que la afirmes, piensa en la imagen de ese sueño. Piénsate tú mismo dentro de esa imagen. Sé generoso contigo mismo. El proyecto sueño tiene que ser abundante y muy estimulante para ti. No te contentes con poco. La ambición y la generosidad contigo son fuerzas positivas. Si tu mente registra ese gran proyecto, va a estar más despierto y disponible para concretarlo. No te limites. Todo lo que puedes ver en tu imaginación ya existe. Tienes acceso a él y te está esperando. El apuro, preocupación o la ansiedad son expresiones de miedo. Sentimos miedo cuando no confiamos en el proceso, cuando no confiamos en nosotros mismos, o no confiamos, o que el universo o Dios nos responda, o nos proporcione las herramientas para lograr manifestar nuestros sueños. Si tienes un sueño, deja de pensar en cómo lo lograrás. No te afanes en eso, no pierdas tu tiempo en pensar en cómo lo conseguirás. Solo ocúpate de saber qué quieres. Recuerda el punto A. Ahora, si ya tienes un proyecto empezado y aún no ves resultados, no te afanes en cómo funcionará tu proyecto. Enfócate en pensar en un plan y permite que los recursos, las personas, lleguen de manera natural. Sea donde sea que te encuentres, deja de preocuparte por cómo funcionará o cómo llegará. Deja de esforzarte y perder tu tiempo en eso. Recuerda que existe la ley del menor esfuerzo, donde todo fluye como un arroyo. Si no has escuchado la ley del menor esfuerzo, te recomiendo que veas el video que publiqué ayer domingo. Te dejo el link en la descripción y comienza a aplicar la ley del menor esfuerzo en tu vida. Recuerda que la transformación viene con la acción, y si no comienzas transformando tu mente y la forma en la que organizas tus pensamientos, esto te pasará factura más adelante. Mientras mayor sea el cambio en tu mentalidad, mejores serán tus resultados. Déjame saber en los comentarios qué piensas. Un saludo y abrazo para todos.